De pronto tú estás cerca a lo que denominan la edad de oro, o de pronto no. Pero ¿sabías que debes estar preparado independientemente de la edad que tengas hoy en día? En este video te mencionaré por qué todos, sin importar la edad que tengamos, ni los ingresos, ni ningún tipo de característica física o económica, debemos pensar en nuestra pensión y en nuestra jubilación. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho de ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! La vejez. De pronto muchas personas piensan que esto todavía falta mucho tiempo, tal vez otras están más cerca. Realmente hablar de vejez hoy en día es un término complicado porque cada vez somos más longevos, tenemos mucha más energía, muchos más sistemas de salud. Pero yo te pregunto, ¿has pensado en tus finanzas personales para tu vejez, sin importar la edad en la que estés? En este video te estaré mostrando la realidad que estamos enfrentando hoy en día la humanidad y también qué alternativas realmente tenemos para que puedas proyectar una vejez que sea adecuada para lo que tú quieres. Para arrancar este video me gustaría hablar un poco sobre la problemática actual que estamos viendo en las personas mayores, ¿sí? No es de extrañar que pronto puedas tener un abuelo, un amigo que tenga su padre o sus abuelos y que puedan hablar un poquito sobre el tema de cómo están ellos financieramente. En la gran mayoría, y lo podemos ver en las estadísticas del gobierno publicadas por el DANE, la mayoría de personas de adultos mayores no cuentan con los recursos suficientes para poderse sostener financieramente. Esto es muy grave porque realmente es un proyecto que debes tener presente en cualquier momento de tu etapa de tu vida. Si estás joven, adulto, si ya tienes una familia o si ya estás cercano a un periodo de jubilación, debes comprender que debes programarte para ese momento del tiempo y no esperar a lo último. Hoy en día, si le preguntas a una persona mayor de 70 años, pueden decirte que pueden contar hoy en día algunos con una pensión. Pero en general lo que te van a decir, y te lo digo porque hablo con mis abuelos, mis abuelas y familiares mayores, dicen lo mismo, no alcanza la pensión. Y es una realidad, la mayoría de personas en Colombia se pensionan con un promedio de un salario mínimo. Y podemos hacer unas cuentas muy sencillas y muy básicas. Sabemos que el salario mínimo realmente no alcanza para la mayoría de gastos. Y adicionalmente tenemos que tener presente que cuando supera cierta edad, hay unos gastos que van a ser mayores y es natural, es la evolución humana, que son los gastos de medicina y de salud, al igual que los de cuidado que debes tener porque estás en una edad donde eres mucho más propenso a sufrir otro tipo de calamidades físicas o de salud. Entonces, obviamente esas son consecuencias de las decisiones que hemos tomado durante nuestra vida. Pero no significa que sea imposible realmente tener una vejez digna. Esto es posible, por eso lo iré mencionando a lo largo de este video para que te quedes hasta el final. ¿Qué podemos hacer realmente? Y cómo podemos proyectarnos para tener una vida adecuada sin importar el momento en el que estemos. ¿Qué otros hechos podemos ver? La generación actual, las personas mayores generalmente dependían o pensaban, tenían en su mente que solamente con la pensión que pagaban ellos mensualmente o su empleador era suficiente y no habían ahorros ni habían inversiones, y es una realidad que vemos en muchos de ellos. Pero entonces podemos empezar a hacer un cambio para que esto genere realmente una variación en nuestra vejez futura. Adicionalmente, hay que tener presente que hay otros factores que realmente pueden llegar a alterar estas decisiones. Uno de ellos es cómo fue tu salud y cómo fue tu alimentación durante tu vida adulta. Es por eso que muchas personas, y yo obviamente sin ser experto ni mucho menos, pero realmente la recomendación que te daría cualquier médico o persona experta es que debes llevar unos hábitos saludables y tener una buena alimentación, porque esto de una u otra forma va a repercutir cuando tú tengas una edad mayor, y esto de una u otra forma también va a afectar tu bolsillo. Los mayores gastos que vas a tener cuando seas viejo, como lo mencioné, es gastos de salud y de tu cuidado como tal. ¿Sí? Puedes analizar cuáles son los costos en los planes de medicina prepagada, medicina privada e incluso en la pública de cualquier tratamiento para una persona mayor. Son en general muchísimo más caros que cuando tú estás en tu edad adulta. Entonces, ten cuidado porque esa es la primera recomendación que tienes. Cuida tu salud.
Otro hecho que vemos actualmente es que la generación actual está teniendo menos hijos y más perros. Realmente lo que estamos viendo es que hace unos años, hacia 1980, los 90, las familias en promedio, las mujeres tenían entre 3.3 hijos por mujer. Hacia los últimos años, de acuerdo al DANE, es de solamente 2.3 hijos. Esto afecta muchísimo porque la pirámide poblacional cada vez va siendo inversa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos personas mucho más adultas, mayor cantidad, viejas y muy pocas jóvenes. Y esto afecta a los planes de pensión porque hay menos personas que empiecen a cotizar para soportar a aquellos que están teniendo su pensión o los futuros. Entonces el sistema económicamente no es tan viable y hay que pensar en estrategias desde ya para que las personas en cualquier momento de edad que estén vayan pensando en su pensión. Y otro de los hechos que tenemos que destacar de nuestra generación actual es que vivimos más, así como lo escuchas. Realmente nuestra esperanza de vida para el caso de Colombia para los hombres es de 74 años y para las mujeres de 80 años. Esto significa que si hoy una persona está pensionada después de los 60, para facilitar los cálculos, fácilmente tendrías que garantizar ingresos para un hombre de más de 14 años y para una mujer de más de 20 años, suponiendo que la persona no trabaja ni tiene otras fuentes de ingreso, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Por eso ten presente que tienes que tener un bolsillo preparado, una salud adecuada y algunas inversiones u otras fuentes de ingresos para que puedas soportar por ese tiempo. Otra de las realidades que tenemos en este momento es que los jóvenes y las personas en edad productiva que están trabajando realmente no están cotizando. ¿Y esto por qué se da? Veamos simplemente las estadísticas. Tenemos una alta proporción de personas con empleos informales. ¿Esto qué implica? Que las personas no están haciendo su ahorro o cotización mensual a los fondos de pensiones. Esto va a tener un efecto en los años posteriores. Entonces hay que tener presente que la realidad económica del país y mundial está llevando a que las personas primero no confíen en los planes de pensión, segundo que no coticen y finalmente que tampoco se preparen para lo mismo. Entonces vamos a tener aún más personas en unos años que no tienen ni ahorros ni pensiones y que sus ingresos son insuficientes para mantenerse en unos años. Entonces, ¿cuáles serían aquellas alternativas reales que podemos empezar a tener para proyectar, independientemente de la edad en la que tú tengas y que estés viendo este video, para poder solucionar este problema que se nos avecina en unos años, tal vez para algunos más largos, para otros más cortos? Te lo voy a ir mencionando aquí paso a paso. El primero y más importante, tenemos que tener conciencia de que esto es una realidad, ¿sí? Como lo mencioné, estamos viviendo más años, debemos tener muchos más recursos, nuestros sistemas de salud son más caros, entonces realmente tienes que tener conciencia de que debes prepararte. Y adicionalmente, y suena de pronto un poco brusco, no debes esperar nada de nadie, ni del gobierno, a veces ni de los familiares, ni mucho menos, porque la responsabilidad es tuya, ¿sí? Tú debes buscar estar preparado para esto. ¿Cómo? Te lo iré mostrando aquí paso a paso. Lo primero es que debes entender que hay unos planes de cotización para la pensión, tanto públicos como privados. En Colombia, en este momento, la edad de pensión para las mujeres es de 57 años y para los hombres de 62. Sabemos que el proyecto o los planes de cambio de estas fechas, de estos años de pensión, puede cambiar. Son proyectos que durante muchos gobiernos se han venido hablando. Y realmente, si lo vemos en otros países, estas edades posiblemente vayan a cambiar independientemente de tu posición política, es simplemente porque necesitamos evaluar que las personas están viviendo más tiempo y necesitamos que tengan una mayor edad productiva. ¿Esto qué implica? Que realmente para las generaciones más jóvenes posiblemente sus edades de pensión no van a ser las mismas que las personas que se están jubilando en este momento. Como lo mencioné, es por una mayor esperanza de vida, tenemos mejores sistemas de salud, muchas características que van a hacer que esto suba. Entonces tenemos los fondos privados donde tú puedes poner tus pensiones obligatorias y donde ellos van a reconocer esa pensión de acuerdo a tus ingresos históricos. Y tenemos los fondos públicos donde aquí en Colombia, el caso es Colpensiones, ellos van a reconocer tu pensión con base en los últimos 10 años de tu salario. Cada decisión tú la debes tomar asesorado. Recuerda que en Colombia existe la ley de doble asesoría. ¿En qué consiste? Que tú puedes ir al fondo público y al fondo privado,
para consultar y evaluar cuál es la mejor alternativa de pensión para ti. Ten presente, no hay un caso específico, sino que realmente cada persona debe evaluarlo, ¿sí? De pronto para mí me funciona el público o el privado, pero para ti puede ser diferente. Eso lo tienes que llegar a evaluar. Por eso, estas asesorías debes solicitarlas y, importante, solicita que te hagan la proyección de cuánto es tu pensión. Les pongo el caso mío. Cuando yo hago la evaluación, me doy cuenta que estaría recibiendo el 40% de mi salario actual, ¿vale? Eso es una realidad, pero yo tengo que ya prepararme, porque si mantengo mi misma calidad de vida, lo que va a pasar es que mis ingresos posteriormente a que yo me pensione se van a caer, pero si tengo la misma calidad de vida, simplemente voy a empezar a tener problemas financieros. Por eso yo tengo que evaluar si disminuyo mis gastos, si tengo unos controles de gastos mucho más estables o si miro cómo puedo mejorar mis ingresos para de esta forma, cuando llegue mi vejez, estar preparado. El otro aspecto que es tener presente es el ahorro. Recuerda que en mi canal he estado incentivando mucho el ahorro porque lo necesitamos para cualquier tipo de decisión y esta es una de ellas. Si tú tienes un plan de ahorro programado, un ahorro especial para tu vejez, te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Importante, trata de programar, de tener por lo menos entre un 10% y más los ahorros mensuales para proyectarte hacia tu vejez. Entonces, importante tener un plan de ahorro para tu vejez. El otro aspecto es las inversiones. Hay muchas estrategias de inversión de largo plazo. Si tú estás en este momento con 20, 25, 30, 40 años, puedes empezar a invertir, no importa, incluso si estás cercano a la pensión, no hay ningún problema. Lo que importa es que analices siempre cuáles son los productos que te pueden convenir más de acuerdo a esa edad. Hay productos donde el crecimiento del dinero puede ser exponencial, como puede ser el caso de las acciones, de los ETFs, donde tú, a medida que vas poniendo poquito dinero, el dinero se va a ir incrementando por el interés compuesto que te he hablado en diferentes videos. Otra alternativa son inversiones, por ejemplo, en finca raíz, que te permiten algo, y es que puedes tener un capital interesante y adicionalmente generar ingresos pasivos. Y hacia allá voy con mi otra recomendación. Las inversiones las puedes tener con un enfoque de ingresos pasivos, donde tú una vez cumplas tu edad de vejez o que ya estés jubilado, puedes empezar a recibir ingresos adicionales. Entonces, importante, ahorro e inversión para que puedas tener ingresos pasivos que cuando tengas tu edad de vejez y de jubilación puedas tener unos ingresos adicionales y de esta forma continuar con tu calidad de vida. Ahora, yo he escuchado mucho una frase como: ¿yo para qué pago pensión si no me voy a pensionar? Y en parte podría yo tener mucha razón con esa frase. Sin embargo, hay que pensar en los planes de pensión, ya sea a través, como lo he mencionado, de los públicos, de los privados o incluso de los fondos de pensiones voluntarias, que es una alternativa también adicional y extra a los fondos obligatorios, donde tú puedes llegar a poner un dinero mensualmente o con cierta periodicidad para esa vejez, para esa jubilación. Es otra alternativa, pero independientemente de la decisión que tomes, tienes que sí o sí pensar en planes de ingresos adicionales e ingresos pasivos para el momento de tu vejez. Hoy en día hay algo que les denominan economía plateada. ¿Qué es esto? Es efectivamente la economía enfocada a productos y servicios a personas de la tercera edad en jubilación. Dentro de ellos vamos a encontrar, por ejemplo, los seguros de vejez. Los seguros de vejez son justamente, tú vas de acuerdo a tu edad, a tu expectativa de vida, si eres hombre, si eres mujer, el país, entre otras características, ellos te van a hacer una póliza para que tú tengas unos ingresos una vez cumplas ciertos requisitos, como puede ser la edad, como que ya estés jubilado, entre otros. Estos seguros son productos especializados que tú puedes encontrar en los diferentes mercados, y no solamente en Colombia, para las personas que me ven desde otros países, sino que los pueden encontrar en sus países, y de esta forma pueden tomar estos productos financieros construidos justamente para tener un ingreso esperado después de que te jubiles. Otra de las recomendaciones que te doy a ti es: debes estimar cuáles pueden ser tus gastos o tu calidad de vida para tu vejez, ¿sí? Obviamente, dependiendo de la edad, hoy tienes una serie de gustos, de aficiones, de gastos que tú puedes llegar a tener, pero empieza a planearlo para cuando tengas 60, 70, 80 años. ¿Cuáles creen que podrían ser tus aficiones? Y de esta forma puedes empezar a generar una planeación desde hoy para esos momentos. Entonces, organiza y trata de identificar cuáles pueden ser esos gastos desde hoy. Por ejemplo, si quieres ayudarte en esa identificación,
Recuerda que yo tengo el registro de gastos y para aquellas personas interesadas les voy a pedir que me inscriban a mi Instagram br.entrenadorfinanciero con un mensaje privado con su correo electrónico y yo les pasaré una plantilla gratuita para que puedan hacer el registro de gastos y así identifiques a hoy, por ejemplo, cuáles son esas características y productos mínimos que tú tienes hoy en día y de esta forma empieces a identificar cuáles son los que tú tendrías en unos años futuros. Una de las recomendaciones que también te doy es analiza fuentes de ingresos adicionales que no dependan de tu edad, como por ejemplo sacarle provecho a un hobby que tú tengas, a una habilidad, como puede ser carpintería, como puede ser dictar clases, dictar charlas, costura, entre muchos más. Realmente tú mismo puedes evaluar cuáles son de pronto esas habilidades que tú tienes o experiencias que tú, sin importar si estás vinculado a una empresa, puedes llegar a aprovechar en unos años. De tal forma que siempre, hoy en día lo vemos, las personas de 70, 75, 80 años todavía trabajando. Y es porque realmente todavía tenemos y muchas personas tienen una actividad y un nivel de energía altísimo. Entonces piensa que independientemente de la edad que tú tengas, podrás seguir produciendo y generando ingresos. Entonces, si sigues estas recomendaciones, ¿qué podemos esperar en unos años la población que se espera que pueda llegar a ser jubilada en 5, 10, 15, 20, no importa la edad? Realmente vamos a esperar buenas cosas. A medida que tú tengas buen ahorro y que empieces a invertir en activos que ojalá posiblemente te generen ingresos pasivos, como puede ser la finca raíz, entre muchos más, vas a tener una fuente de ingresos adicional al monto de pensión al que tú puedas llegar a acceder. Adicionalmente, recuerde, como te lo he mencionado, hay que pensar realmente en que las pensiones en general no son suficientes para cubrir nuestros gastos futuros. Como te lo mencionaba, mi proyección de pensión es prácticamente el 40% de mi ingreso actual. Entonces, ¿esto qué implica? Que yo tengo que adaptarme o buscar otras fuentes de ingreso adicionales. Por eso te recomiendo que hagas esa consulta con los fondos de pensiones obligatorias para que tú verifiques efectivamente cuál es esa proyección desde ahora. Una recomendación que también te doy y es con base de la experiencia de mi familia y muchas personas cercanas a mí es escucha a tus abuelos. Uno puede aprender realmente mucho de ellos. La sabiduría que ellos tienen es muy valiosa. También puedes aprender de sus errores, de pronto de malas decisiones que pudieron haber tomado en sus finanzas. Yo tengo el caso, por ejemplo, de una abuela que tuvo muy buena organización financiera y el caso de otra que por cosas de la vida pues no la tuvo. Pero de ambas he aprendido bastante y yo puedo llegar a proyectarme mucho de acuerdo a esos aprendizajes. Te invito a que si tienes un abuelo o una persona mayor que ya está en proceso de jubilación, les preguntes un poco sobre cuáles son sus experiencias, cuáles fueron por ejemplo esas decisiones o esos aprendizajes que tuvieron que a hoy los está afectando positiva o negativamente. Esto te ayudará mucho para tomar mejores decisiones. Ten presente que los gobiernos continuamente pueden estar presentando reformas justamente asociados a los temas de pensiones. Debes estar actualizado y muy pendiente de cualquier cambio en este tema, porque te puede llegar a cambiar completamente tu aspecto, tu proyección de pensión. Entonces hay que estar pendientes, te lo recomiendo mucho. Finalmente, muchos pensamos que la vejez nos falta muchos años, pero realmente puede estar a la vuelta de la esquina y no nos damos cuenta. Por eso debemos estar preparados. Sabemos que hoy en día vivimos más. Hace unos años en Colombia las personas no vivían más de 65 o 60 años, pero hoy en día tenemos 74, 80. Japón, el país más longevo del mundo, tiene una edad promedio de 83 años. Una locura realmente. Y cada vez son mucho más longevos. Eso nos puede pasar a nosotros también. Entonces hay que pensar que realmente las condiciones de tecnología, científicas, ambientales, están llevando a que las personas vivamos más. Por eso imagínate, si bajo un escenario de hoy una persona se pensiona a los 62 años y vivimos hasta los 82, 90, debes tener recursos suficientes para mantenerte por 30, 40 años. Imagínate, una locura. Debes estar preparado y pensar que la pensión y la vejez nos puede llegar a todos en cualquier momento. Para ayudarte con estas decisiones tan importantes, te voy a poner un reto. Y es que te hagas las siguientes preguntas. ¿Con quién te ves cuando tengas esa edad de oro? Que pueden ser 50, 60, 70, más años, ojalá mucho más. ¿Dónde te ves? ¿Y cómo te ves tú? Físicamente, anímicamente, espiritualmente, ¿sí? De pronto te ves en otra ciudad, en otro país, en otra región.
te ves con tu casa, con tus animales, con tus hijos, nietos, bisnietos, no lo sé. Eso tú lo puedes llegar a identificar. Por ejemplo, te podrías ver pasando tu jubilación al frente del mar, ¿sí? Con tu cónyuge, con tu pareja. Esto te permite a ti identificar cómo puedes proyectar justamente esos sueños que tú tengas, con todo lo que hemos hablado aquí, con el ahorro, con las inversiones, con la pensión, con todo lo que hemos mencionado. Entonces, respóndete esas preguntas y seguro te ayudará muchísimo para que tomes una decisión muy adecuada. Si quieres conocer mucho más sobre los fondos de pensiones obligatorias y voluntarias y entender mucho más cuáles son las características entre los fondos públicos y privados, ponlo en los comentarios y haré un video explicando sobre cuáles son las características, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana.